El sol se moría sobre las montañas, tiñendo el río de rojo. 3 hombres la acorralaron junto al agua. Rafaela, sola, con el corazón golpeándole en el pecho. Lanzó una piedra contra Bruno en un último intento por escapar. Pero cuando el golpe apenas lo hizo retroceder, un silbido cortó la noche. Desde las rocas, un apache exiliado apuntaba con su arco y con voz firme declaró: «A ella no la toca nadie». ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Rafaela, ¿lucharías sola hasta el final o aceptarías la ayuda de un desconocido? Si piensas que hizo lo correcto, pulsa el 1 en los comentarios. Ahora, vamos al principio de esta historia, para entender cómo una mujer sola junto al río se convirtió en el corazón de una batalla que cambiaría un valle entero. El sol se desangraba sobre las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo que se reflejaba en las aguas tranquilas del río. Rafaela Mena, con el vestido polvoriento pegado a la piel por el sudor, sostenía 2 cántaros de barro junto a la orilla. El murmullo del agua era su único consuelo después de un día agotador, hasta que ese silencio natural se quebró. 3 sombras emergieron de entre los sauces. Bruno Lagos caminaba al frente, la sonrisa torcida y los ojos brillando con un deseo oscuro. A su izquierda, Juventino Salinas jugueteaba con un cuchillo. A la derecha, su hermano Casimiro se relamía los labios. «Vaya, vaya», murmuró Bruno. La orgullosa Rafaela, solita junto al río. Ella sintió un escalofrío, pero no bajó la vista. Con un movimiento rápido, su mano izquierda palpó el suelo, encontró una piedra y la cerró con fuerza en el puño. «Es tarde», señor Lagos respondió con voz firme. «Le sugiero que se vaya». Bruno soltó una carcajada áspera. Dio un paso más y Rafaela, sin pensarlo 2 veces, lanzó la piedra con toda su fuerza. El proyectil golpeó contra su muñeca, haciendo que el hombre soltara una maldición y retrocediera un instante. «¡Maldita!», rugió Bruno, recuperando el equilibrio. Juventino y Casimiro se movieron de inmediato para cerrarle el paso. El corazón de Rafaela golpeaba como un tambor en su pecho, pero se obligó a mantener la compostura. Estaba a punto de ser rodeada cuando un silbido agudo cortó el aire. La flecha pasó a centímetros de la cabeza de Bruno y se clavó en el tronco de un sauce, vibrando como un animal vivo. Una voz grave y segura resonó desde las rocas al otro lado del río. «A ella no la toca nadie». En lo alto, una figura solitaria se recortaba contra el cielo encendido. Era un hombre de piel bronceada, cabello negro recogido con una banda de cuero, arco tenso y otra flecha lista. Los ojos, oscuros como obsidiana, no parpadeaban. El tiempo pareció detenerse. Bruno tragó saliva, mirando de reojo a sus hombres. Rafaela aprovechó ese instante para dar un paso atrás, acercándose más al agua, como buscando una ruta de escape. 2 meses antes, el amanecer en Chihuahua llegaba con un frío que calaba los huesos. A los 24 años, Rafaela ya sabía que la tierra no esperaba a nadie. Desde la muerte de su padre, don Aurelio Mena. El rancho que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones era apenas una casa de adobe, un corral medio roto y unas cuantas hectáreas de suelo áspero. Aquel día, como cada mañana, ordeñaba a Esperanza,
la única vaca que le quedaba. «Buenos días», mi niña susurró acariciando su lomo. «Tú y yo contra el mundo». El viento traía consigo el olor seco del mezquite y el recuerdo de tiempos mejores. Pero esos días se habían ido con su padre, dejando deudas y enemigos. Algunos vecinos habían intentado comprarle la tierra por una fracción de su valor. Otros, como Bruno Lagos, buscaban algo más que hectáreas. Ese sábado, Rafaela se vistió con su mejor vestido azul remendado, pero digno, y trenzó su cabello hasta la cintura. Cargó una canasta con jitomates, chiles y frijoles, y ensilló a Canela, su yegua alazana. El pueblo de San Rafael estaba a 1 hora y media de camino, siguiendo un sendero polvoriento. En la plaza, el bullicio del mercado se mezclaba con el aroma del pan recién horneado y el sonido de herraduras sobre la piedra. Rafaela extendió una manta bajo la sombra de un mezquite y empezó a acomodar sus productos. Doña Rafaela la saludó don Evaristo, el tendero, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «¿Cómo van las cosas en el rancho? Bien. Gracias por preguntar». Él asintió, pero su mirada se detuvo demasiado tiempo en el escote de su vestido. Rafaela fingió no notar el comentario y volvió a su canasta. La mañana transcurrió tranquila hasta que una voz áspera, conocida, la heló por dentro. «Vaya, vaya», la señorita Mena honrando con su presencia. Bruno Lagos se acercó, impecablemente vestido pero con la vulgaridad impregnada en cada gesto. Se inclinó hacia ella, ignorando la distancia personal. «¿Ya pensaste mi propuesta, verdad?», preguntó, con media sonrisa. «La respuesta sigue siendo no, señor Lagos». La sonrisa de Bruno se tensó. Se inclinó más, hasta que ella pudo oler el alcohol en su aliento. «Tu rancho no vale nada sin mí. Conmigo tendrías vestidos, joyas, una vida cómoda». «Prefiero mi soledad a su compañía», replicó Rafaela, con el mentón en alto. Algunos comerciantes empezaron a mirar. Bruno apretó los dientes. «No olvides que este territorio no es seguro para una mujer sola», susurró. «No siempre estaré de buen humor». Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se apartó. En ese instante, vio al sheriff Mendoza cruzar la plaza, lanzando una mirada fugaz hacia ellos. Fue un segundo, pero suficiente para que Rafaela supiera que no todos estaban ciegos ante el comportamiento de Bruno. Lo que no sabía era que, semanas después, esas miradas serían la diferencia entre la vida y la muerte. Si tú fueras Rafaela, enfrentando a Bruno Lagos en medio del mercado, ¿qué habrías hecho opción a mantener la calma y responder con firmeza, como lo hizo ella? Opción B, provocarlo delante de todos para dejarlo en ridículo. Escribe 1 o 2 en los comentarios y cuéntame por qué. Tu respuesta podría parecerse más de lo que imaginas a lo que está por suceder. Ahora, acompáñame al siguiente capítulo, donde el río, la noche y un encuentro inesperado cambiarán para siempre el rumbo de esta historia. La tarde cayó sobre el rancho con un silencio que parecía tener peso propio. Después de aquel encuentro en la plaza, Rafaela caminó por el patio hasta el cuarto donde conservaba las pocas pertenencias de su padre. En la pared, junto al Winchester heredado, colgaba un retrato en sepia de don Aurelio Mena, mirada firme, bigote recortado,
Manos de hombre que conocía la estación de las lluvias, solo con oler el viento. Debajo del retrato, en un clavo oxidado, descansaba un pequeño relicario de plata con forma de lágrima. Rafaela lo tomó con cuidado, como si el metal pudiera romperse con un suspiro. Dentro había un mechón de cabello de su madre y un trocito de tela azul del vestido con el que la mujer había acudido a su boda. Se colgó el relicario al cuello y sintió un golpecito tibio contra el pecho. No era un amuleto mágico, pero a veces los recuerdos son más fuertes que cualquier piedra. Pensó en las palabras de Bruno, en la propuesta envuelta en soberbia y olor a whisky, y en cómo algunos del pueblo habían bajado la mirada por costumbre más que por miedo. Pensó también en el paso firme del sheriff Mendoza cruzando la plaza, en su gesto breve, casi imperceptible, que decía veo, aunque no hable. Aquello no era protección, pero era una grieta en el muro del silencio. Esa noche el calor fue insoportable. El viento arrastraba tierra fina que se colaba por las rendijas. Rafaela regó su pequeño huerto a la luz de una lámpara de aceite. Habló en voz baja con Esperanza, la vaca, y repasó mentalmente las cuentas del mes. Los números no cerraban, la sequía partía el suelo, y las deudas apretaban como un lazo en la garganta. Vendió 2 gallinas esa semana. Decidió posponer la compra de azúcar y guardar el dinero para sal y medicamentos. Resistir también era una forma de pelear. Cuando la luna se acomodó sobre las lomas, sintió una sed rara, de esas que no se apagan con agua tibia de tinaja. Recordó el brillo frío del río al atardecer, como una promesa. Tomó 2 cántaros, se echó un rebozo al hombro y salió. En el camino, el mezquite parecía hablar con hojas secas. Los grillos marcaban un ritmo que se interrumpía a ratos, como si el monte contuviera la respiración. La orilla se abrió ante sus ojos rocas redondas, raíces de sauce bebiendo del cauce, la cinta de agua corriendo mansa. Llenó el primer cántaro, luego el segundo. Entonces, la piel del cuello le hormigueó. Había aprendido de su padre a escuchar lo que no se oye, ese silencio acomodado que solo aparece cuando algo acecha. Prestó oídos. Ni un ave, ni un chapoteo. Nada. La quietud del miedo. El crujido de una rama la sacó de dudas. Fue un sonido pequeño, pero detrás vino una risa áspera, conocida. De los álamos surgió Bruno, tambaleándose con esa seguridad brutal del que se cree impune. Tras él, Juventino y Casimiro, cada uno con su sombra alargada sobre las piedras. «Buenas noches», Rafaela dijo Bruno, con la lengua resbalándolo hacia un tono meloso. «¿Brillas más con la luna o soy yo que te veo con buenos ojos?» Rafaela respiró hondo y bajó el cántaro con cuidado, como si se preparara para un rezo. El corazón le golpeaba, sí, pero no era una campana de rendición. Miró alrededor y reconoció 2 rutas posibles: lanzarse al río y dejar que el frío la entumeciera, o ganar segundos con palabras y una pedrada bien tirada. Escogió a ambas. «Si viene a beber». «El río está grande», respondió. «Si viene a otra cosa, el agua también sabe limpiar». Con la mano izquierda tanteó el suelo hasta encontrar una piedra lisa. Cuando Bruno avanzó 2 pasos más, ella lo sorprendió con un golpe seco a la muñeca. El hombre lanzó un alarido, dio un traspié y su sombrero salió rodando. Juventino cerró el círculo por la izquierda, Casimiro por la derecha.
Basta, dijo Rafaela, clavando la mirada en Bruno. No hay nada aquí para ustedes. La frase no detuvo a los hombres, pero los movió a un instante de duda. El instante en que el destino cambia de carril. Entonces, el aire se partió con un silbido. La flecha cruzó la noche y se clavó en el tronco a centímetros del rostro de Bruno. El impacto vibró como una cuerda de violín. Desde lo alto de una roca, una voz grave cayó como sentencia. A ella no la toca nadie. La figura que se recortaba contra el cielo parecía tallada en piedra. El hombre bajó por la roca con una suavidad que negaba su fuerza, trenzas negras sujetas por cuero, pantalones de piel, camisa gastada y en la mano un arco de fresno con otra flecha ya montada. Sus ojos, oscuros como vidrio volcánico, calcularon la distancia sin prisa. No había ira en ellos, había certidumbre. Casimiro tanteó el mango del cuchillo y se congeló cuando la punta de la flecha le apuntó al corazón. Juventino bajó la mirada, midiendo opciones. Bruno, herido en su orgullo, trató de recuperar la compostura. «Esto no es asunto tuyo», farfulló. «Ella es mi prometida». «Mientes», dijo el recién llegado, sin levantar la voz. Rafaela no apartó la vista de la escena. En su pecho, el relicario calentaba la piel, como si el metal guardara una brasa. La vergüenza que había sentido momentos antes por estar sola junto al río se convirtió en una furia limpia, no por la presencia del guerrero, sino por recordar quién era. La dignidad no se negocia. El desconocido dio un paso hacia el cauce y cruzó por las piedras lisas sin hacer ruido. Ya en la orilla, inclinó apenas el rostro hacia Rafaela. Un gesto breve que decía, «Estoy aquí». Luego habló a los hombres. «Se van ahora y no regresan. Si vuelven, no habrá palabras». Bruno tragó saliva. Un músculo en su mandíbula brincó como una cuerda tensa. ¿Quién eres? Alguien que no tolera cobardes. El silencio regresó, pero era de otro tipo. No el silencio que antecede al ataque, sino el que anuncia una decisión. Juventino alzó las manos con lentitud. Se llevó a Casimiro del codo. Murmuró una maldición y retrocedió. Bruno vaciló un segundo más. Recogió el sombrero con un gesto brusco y escupió cerca del agua. «Esto no termina aquí», dijo, antes de desaparecer entre los álamos. El rumor del río volvió a su música. Rafaela soltó el aire que no sabía que retenía. Sus manos temblaban, pero se negaron a dejar caer los cántaros. El hombre guardó la flecha, relajó la cuerda del arco y, por primera vez, sus ojos dejaron de ser piedra. «¿Estás herida?», preguntó. «No, solo asustada». Él asintió. Se mantuvo a una distancia respetuosa, como quien se acerca a un venado herido que todavía puede huir. «Gracias», dijo ella. «Me salvaste. Aquí no se toca a quien camina con dignidad». La frase quedó flotando, prendida al sonido del agua. Rafaela sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como una mesa mal nivelada que por fin encuentra su pata exacta. «¿Cómo te llamas, Tenec?» «Rafaela». «Lo sé». No hubo sonrisa, pero sí un brillo leve, como una brasa pequeña protegida del viento. Se ofreció a cargar uno de los cántaros y luego se detuvo, preguntando con los ojos si tenía permiso.
Ella asintió. Caminaron juntos por el sendero, a la luz de una luna redonda que volvía blancas las piedras y más oscuro el monte. A medio camino, se detuvieron en una explanada donde el mezquite abría sus ramas como un tótem. Tenek miró hacia las montañas, hacia el norte, y habló sin adornos, como quien cuenta un hecho y no una herida. Fui exiliado de mi pueblo. Dije que los tratados de los hombres blancos se borrarían como tinta vieja. No quisieron escuchar. Me mandaron lejos para evitar la guerra. Han pasado 5 años. Rafaela apretó el relicario entre los dedos. Entendí a la soledad como se entiende el propio nombre. ¿Piensas volver? El exilio termina cuando regresas con la razón o con la muerte. No lo sé. Lo que sé es que en estas lomas he visto injusticias que no pertenecen a ninguna ley. Esta noche vi una... Caminaron en silencio un trecho más. Antes de despedirse en la cerca del corral, Tenek señaló con el mentón hacia el valle. Si ese hombre regresa, lo sabré. Las montañas hablan. Acércate al amanecer al roble grande, media milla al norte. Si necesitas ayuda, haré humo para que el viento te conteste. Rafaela sostuvo su mirada. No era un pacto de dependencia, era un puente sobre un barranco. Gracias por no hablarme como a una cosa que se protege, dijo. Gracias por hablarme como a alguien que camina. Cuando él se perdió entre sombras, ella sintió que el valle ya no era exactamente el mismo. Entró en la casa, colgó el relicario de nuevo en su pecho y apoyó el Winchester en el marco de la puerta. Afuera, el viento movía el maíz joven. Adentro, el silencio por fin no daba miedo. Esa madrugada, antes de que saliera el sol, una bandada de aves cruzó el cielo en dirección a las montañas. Rafaela las siguió con la vista, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no le pareció un lujo. El sol todavía no había terminado de subir cuando un mensajero del pueblo, un muchacho flaco con sombrero demasiado grande, llegó al rancho. Venía agitado, con las palabras atropellándose Rafaela. Dicen que Bruno y su padre, que vienen hacia aquí con hombres armados, 8 o 9, y no traen intenciones de hablar. El aire pareció hacerse más denso. Rafaela miró hacia el norte, donde las montañas aún estaban envueltas en neblina. No tuvo que preguntar cómo lo sabía Tenek. Simplemente, en ese momento, él apareció en la puerta del corral, como si hubiera surgido de la tierra misma. Tienen menos de 1 hora, dijo sin preámbulos. Si no nos preparamos ahora, no habrá tiempo después. La llevó a recorrer el perímetro del rancho, señalando lugares estratégicos. Plantaron estacas afiladas entre los matorrales. Ataron cuerdas tensas a la altura de las rodillas. Escondieron herramientas pesadas bajo montones de paja. Rafaela, con el cabello recogido y las manos firmes. No preguntó si él confiaba en ella, demostró que sabía manejar la escopeta Winchester como si fuera una extensión de su brazo. En medio de ese frenesí, hubo un instante en que ambos se detuvieron junto al pozo. El relicario de Rafaela brilló un segundo con la luz del amanecer. Tenek lo miró y luego la miró a ella. ¿Tienes miedo?, preguntó. Sí, admitió ella, sin apartar la vista del horizonte. Pero prefiero sentir miedo luchando que vivir tranquila obedeciendo. Él asintió, y esa fue toda la conversación que necesitaron. La calma antes de la tormenta llegó con un silencio tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Luego,
El sonido distante de cascos rompió la quietud. Nubes de polvo anunciaban la llegada de los lagos. La primera trampa se activó cuando Juventino, al avanzar por el costado del corral, pisó una cuerda invisible, un tronco pesado, suspendido entre dos postes. Se soltó y lo derribó de espaldas. No tuvo tiempo de gritar. El aire le fue arrebatado en un golpe seco. Pero no todas las trampas funcionaron. En el flanco este, un grupo logró pasar antes de que la zanja estuviera completamente cubierta. Uno de ellos prendió una antorcha y la lanzó hacia el cobertizo. Rafaela, desde la ventana del granero, apuntó y disparó. El hombre soltó la antorcha antes de llegar al heno, y el fuego se apagó contra la tierra húmeda. En el centro del patio, Tenek se movía como un espectro. Golpeaba, desaparecía, volvía a atacar, volvía a atacar desde un ángulo inesperado. Bruno, sin embargo, no se escondía. Montaba un caballo negro, blandiendo un revólver, buscando a Rafaela con los ojos. Rafaela rugió: «¡Esto se acaba hoy!». Ella no contestó. Desde su posición, apuntó hacia don Sebastián, que avanzaba detrás de su hijo, confiado en su autoridad de terrateniente. La mira de la escopeta descansó en el centro de su pecho. «Baje el arma», ordenó Rafaela, la voz tan firme como el cañón que lo apuntaba. «No habrá una segunda advertencia». El hombre dudó, más por sorpresa que por miedo. No esperaba que la muchacha sola le hablara con el tono de quien decide quién vive y quién muere. En ese instante, un silbido cortó el aire. El sheriff Mendoza y 6 hombres del pueblo aparecieron por el camino principal, armados y decididos. No fue una casualidad. Rafaela recordó aquella mirada en la plaza y entendió que él había estado esperando el momento. «¡Alto ahí!», gritó Mendoza. «Este rancho está bajo mi protección». El enfrentamiento se rompió como vidrio bajo un martillo. Los hombres de Lagos, viendo la inferioridad numérica, comenzaron a soltar las armas. Bruno intentó resistir, pero Tenek lo desmontó de un golpe certero. Cayó en la tierra, con la pistola lejos de su alcance y la humillación ardiéndole más que la herida en el hombro. Don Sebastián fue esposado por el sheriff, que no ocultó una media sonrisa de justicia cumplida. Rafaela bajó la escopeta, sintiendo cómo la tensión se drenaba de su cuerpo. Tenek, a su lado, no celebró. Solo se aseguró de que todos los hombres se marcharan antes de relajarse. Cuando el polvo de la partida se asentó, el rancho volvió a respirar. Rafaela se dejó caer en un banco de madera y Tenek, con una leve inclinación de cabeza, aceptó el cuenco de agua que ella le ofrecía. El peligro había pasado, pero algo más profundo había quedado marcado. El rancho ya no era solo suyo, y la soledad ya no era una condena. El rancho olía a tierra húmeda después de la refriega. Las huellas de los cascos y botas aún marcaban el suelo, pero el aire estaba más limpio, como si el viento hubiera barrido no solo el polvo, sino también la amenaza que pesaba sobre esas tierras. Rafaela se agachó junto al brocal del pozo, lavándose las manos manchadas de tierra y pólvora. Tenek, sentado en una piedra cercana, revisaba la cuerda de su arco con un gesto concentrado. Las heridas eran pocas, pero profundas. Rafaela vio el corte en su antebrazo, justo debajo de la piel curtida por el sol. Sin decir nada,
Trajo un cuenco de agua tibia, un trozo de tela limpia y un pequeño frasco de alcohol. Esto arderá, advirtió, con una media sonrisa. He sentido peores fuegos, respondió él, sin apartar la mirada de sus ojos. Mientras limpiaba la herida, Rafaela sintió que el contacto era más que físico. Tenek no se movía, no se quejaba. Sus ojos oscuros la observaban como quien reconoce a un igual. «Podrías irte ahora», dijo ella, atando el vendaje. «Has hecho más de lo que cualquiera habría hecho por mí». Tenek bajó la vista. «Si me voy, no será porque quiera. Será porque...» Se detuvo porque tal vez no merezca quedarme. Rafaela frunció el ceño. «No digas tonterías. Este lugar necesita manos que sepan trabajar y un corazón que no tema defenderlo». Él apartó la mirada hacia las montañas. «Mi pueblo está allá, más allá de esas cumbres. Jefe Manuelito me ofreció volver una vez, pero yo no podía aceptar mientras tuviera sangre de guerra en las manos». Rafaela respiró hondo. «Yo también he pensado en irme, vender el rancho, olvidar todo. Pero cada vez que miro la tierra de mi padre, sé que si me voy, dejo que otros escriban el final de mi historia. Y no pienso hacerlo». Hubo un silencio que no pesaba. «Prefiero la incertidumbre contigo que la seguridad sin ti», añadió ella, sin apartar la vista. Por primera vez. Tenek sonrió. Fue apenas un gesto, pero suficiente para que Rafaela supiera que había derribado un muro más. 6 meses después, el invierno había pintado de plata las lomas. El rancho Mena ahora era un lugar vivo. Surcos rectos cruzaban el campo. El maíz crecía alto y un corral nuevo albergaba caballos y cabras. Rafaela y Tenek trabajaban codo a codo, mezclando técnicas de cultivo mexicanas con el conocimiento de la tierra que él traía de los apache. En las noches, junto al fuego, Tenek le enseñaba palabras en su lengua y ella le contaba historias de su madre. Había risas, silencios cómodos y miradas largas que no necesitaban traducción. Una tarde, mientras arreglaban la cerca norte, una figura a caballo apareció en el horizonte. Era jefe Manuelito, acompañado por 2 guerreros. Llevaban collares de cuentas y capas de lana. «Tenek», dijo el jefe, desmontando, «el tiempo de tu exilio ha terminado. El consejo quiere que vuelvas». Tenek no respondió de inmediato. Miró a Rafaela, luego a las montañas. «No puedo», dijo al fin. «Aquí encontré un hogar». Manuelito observó a Rafaela con ojos que sabían medir el valor de las personas. «El hogar también puede moverse. Mi pueblo busca un valle donde vivir. Tal vez este sea el lugar». Rafaela dio un paso adelante. «Aquí hay tierra suficiente para todos. Si se trabaja con respeto». El jefe asintió. «Entonces será como dices». Las semanas siguientes fueron un ir y venir de manos construyendo chozas, levantando corrales y abriendo canales de riego. El valle se llenó de voces nuevas, de niños corriendo, de ancianas cantando. La soledad del rancho se convirtió en comunidad. Una tarde, al caer el sol, Rafaela y Tenek se pararon en la cima de una loma. El cielo ardía en tonos de oro y carmesí, el mismo color que aquella primera tarde junto al río. Rafaela tomó el relicario de plata y se lo puso en la mano a Tenek. «Es de mi madre y de mi padre. Ahora es tuyo».
Él lo sostuvo como si cargara algo más pesado que el metal. ¿Estás segura? Lo estoy, porque esto no es un final, es el principio. Tenek cerró la mano y la abrazó por la cintura. La luz del atardecer los envolvía como un manto, y en ese momento, las tormentas del pasado parecían un recuerdo lejano. Los mejores amores nacen de las peores tormentas, susurró ella. Él inclinó la cabeza y, por primera vez, dejó que las palabras fueran seguidas por un beso lento, seguro, como si ambos supieran que no habría necesidad de despedidas.